Bueno, pues aquí vamos a ver derivadas de funciones logarítmicas. Este vídeo va a constar de dos partes. En la primera parte vamos a ver logaritmo natural. En la segunda parte vamos a ver logaritmo con diferente base, o sea, con base diferente a e. En los vídeos vamos un poquito deprisa, si no después se hace el vídeo muy largo, porque presentamos muchos ejemplos y ejercicios resueltos. Por lo que tenéis que ver el vídeo. Si tenéis alguna duda, volver a repasarlo. Y así nos quedan, digamos, los vídeos un poco cortos. Vamos a empezar recordando si tenemos la derivada del logaritmo de u de x, es la derivada de u de x sobre u de x. En caso de que u de x es igual a x, su derivada es igual a 1. Si derivamos x nos da 1. Por lo que la derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Bueno, esta parte solamente para recordar. Si tenemos logaritmo de u de x, estoy hablando de logaritmo natural, es la derivada de u de x sobre u. En caso de que tenemos un logaritmo diferente al logaritmo natural, lo veremos en esta segunda parte aquí, en este mismo vídeo. Vamos a ver más ejemplos. Derivada de sobre d de x de logaritmo de x elevado a 2. Aquí tenemos una potencia x elevado a 2. Sabemos que si tenemos logaritmo de x elevado a 2, lo podemos escribir también en forma de 2 por logaritmo de x. Bueno, pues vamos a identificar aquí u de x igual a x elevado a 2. Su derivada sería 2x. Bueno, pues vamos a aplicar la fórmula general. Si tenemos d sobre d de x del logaritmo de u de x, sería la derivada de u sobre u. Es igual a 2x sobre x elevada a 2, que es igual a, si simplificamos aquí por x, nos queda 2 sobre x. Vamos a ver ahora otra forma que podemos derivar esto. Logaritmo de x elevado a 2 la podemos escribir en forma de 2 por logaritmo de x, por lo que la derivada del logaritmo de x elevado a 2 sería lo mismo que la derivada de 2 por logaritmo de x. Aquí también vamos a recordar, si tenemos la derivada de una constante c por f de x, es igual a la constante a c multiplicada por la derivada de f de x. Eso lo hemos visto en el primer vídeo sobre propiedades de las derivadas. Bueno, en este caso tenemos la constante que es 2, la podemos sacar fuera de la derivada. Nos daría 2 por derivada de sobre d de x del logaritmo de x, que es igual a 1 sobre x, lo que vimos en la página anterior, es igual a la derivada a 2 sobre x. Llegamos a lo mismo si aplicamos la primera, digamos, el primer método aquí, o si aplicamos la segunda manera. Vamos a ver ahora casi de lo mismo, pero aquí tenemos una potencia que es x elevado a 3. Identificamos de la misma forma u de x igual a x elevado a 3. Su derivada sería 3 por x elevada a 2. Bueno, pues aplicamos d sobre d de x, o la derivada del logaritmo de x elevado a 3, pues sería la derivada de x elevado a 3 sobre x elevado a 3. Lo mismo que la derivada de u sobre u. Nos daría 3x elevado a 2 sobre x elevado a 3. Si simplificamos por x elevado a 2, nos queda 3 sobre x. Ahora vamos a aplicar lo mismo que aplicamos antes. Logaritmo de x elevado a 3 es lo mismo que 3 por logaritmo de x. Que aplicamos la misma fórmula que anteriormente. El 3 lo podemos bajar aquí y después lo podemos sacar de la derivada, ya que es una constante, y nos daría 3 por d sobre d de x del logaritmo de x, y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, que lo multiplicamos por 3. Llegamos al mismo resultado. Bueno, pues de manera general, si tenemos la derivada del logaritmo de x elevado a n, es igual a n sobre x. En este caso hemos visto una potencia, digamos, entera,
Más tarde vamos a ver qué pasa si tenemos una potencia fraccionaria, si estamos hablando de radicales. Bueno, pues vamos a seguir con más ejemplos. En matemáticas hay que hacer muchos ejemplos y hay que practicar bastante para aprender lo que son las propiedades y las reglas, etcétera. Bueno, ahora tenemos d sobre d de x, de logaritmo de x más 7. Identificamos u de x es x más 7. Su derivada, que sería la derivada de x es 1, la derivada de 7 es 0. Bueno, pues su derivada sería 1. Vamos a aplicar la fórmula d sobre d de x de logaritmo de x más 7 sería la derivada de x más 7 sobre x más 7, la derivada de u sobre u. Nos daría 1 sobre x más 7. Vamos a ver más ejemplos. Aquí tenemos un polinomio de segundo grado. Tenemos la derivada del logaritmo de x elevado a 2 menos 2. Lo mismo, tenemos aquí u de x igual a x elevado a 2 menos 2, por lo que su derivada sería, derivando, aquí tenemos dos términos, derivando x elevado a 2 nos da 2x y derivando menos 2 nos da 0. Bueno, pues su derivada queda en 2x, por lo que la derivada del logaritmo de x elevado a 2 menos 2 es igual a 2x sobre x elevado a 2 menos 2. Podemos poner en la notación, podemos poner d sobre d de x de f de x, por ejemplo, o podemos poner f de x con esta notación. Es lo mismo. La derivada la podemos poner de esa forma, con prima aquí, o podemos poner d sobre d de x, que es lo mismo. Vamos a ver más ejemplos. Aquí tenemos un polinomio de tercer grado con tres términos. D sobre d de x de logaritmo de x elevado a 3 menos 2x más 5. U de x es igual a x elevado a 3 menos 2x más 5. Su derivada sería, derivando el primer término nos da 3 por x elevado a 2. Derivando el segundo término nos da menos 2. Y derivando 5 nos da 0. Su derivada es 3x elevado a 2 menos 2. Bueno, por lo que es la derivada del logaritmo de x elevado a 3 menos 2x más 5 es igual a 3x elevado a 2 menos 2, lo que es la derivada de u sobre x elevado a 3 menos 2x más 5. Retener siempre d sobre d de x del logaritmo natural de u de x es igual a la derivada de u de x sobre u de x. Esa es la fórmula general. Más ejemplos. D sobre d de x o la derivada del logaritmo de seno de x. Ponemos aquí u de x es igual a seno de x. Su derivada es igual a coseno de x. Si derivamos d sobre d de x del logaritmo de seno de x, sería la derivada de u, que es coseno de x, sobre u, que es seno de x. Coseno sobre seno es igual a cotangente de x. Aquí tenemos un ejemplo un poquito diferente. Tenemos la derivada de logaritmo de x. Pero aquí no me voy a confundir aquí. Aquí tenemos logaritmo de u de x. U de x es igual a logaritmo de x. U igual a logaritmo de x. Su derivada es igual a 1 sobre x. Aplico la fórmula d sobre d de x del logaritmo de u de x es igual a la derivada de u sobre u. No me voy a confundir, pues sería la derivada de u es igual a 1 sobre x, la pongo aquí, sobre u, que es logaritmo de x, es igual a 1 sobre x por logaritmo de x. Que yo vea aquí logaritmo de logaritmo de logaritmo, eso no me va a asustar. Aplico la fórmula general, identifico u de x igual a logaritmo de x, su derivada es 1 sobre x, y aplico la fórmula, la derivada de u sobre u. Y llego a 1 sobre x por logaritmo de x. Eso sería la derivada del logaritmo de x.
Vamos a ver más ejemplos. Como he dicho anteriormente, hemos visto d sobre d de x del logaritmo natural de x elevada a una potencia entera. En este caso vamos a ver radicales, una potencia fraccionaria, raíz quinta de x. Bueno, pues esto, ¿cómo sería derivarlo? De lo mismo, vamos a identificar u de x es igual a raíz quinta de x. Su derivada, ¿qué sería? Pues tenemos d sobre d de x. Aquí vamos a hacer una pequeña demostración. De logaritmo de raíz quinta de x. ¿Esto qué sería? Es x elevada a 1 sobre 5. O sea que tiene aquí una potencia que es fraccionaria. Pues eso sería lo mismo que d sobre d de x, de logaritmo de x elevado a 1 sobre 5. Cuando tenemos logaritmo de x elevado a una potencia, la potencia la podemos sacar aquí y podemos escribirlo en forma de 1 sobre 5 por logaritmo de x. O sea, este paso, esta escritura es lo mismo, propiedades del logaritmo. Ahora tenemos aquí d sobre d de x de una constante que es 1 sobre x multiplicada por f de x, que es logaritmo de x. Pues la constante la podemos sacar fuera de la derivada. Nos daría 1 sobre 5 d sobre d de x de, nos queda aquí logaritmo de x. Y la derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Bueno, muy fácil. Lo que vimos anteriormente, cuando tenemos x elevada a una potencia n, d sobre d de x del logaritmo de x elevada a n es igual a n sobre x. Ahora tenemos la potencia fraccionaria, tenemos 1 sobre x o 1 sobre 5, pues la aplicamos, lo mismo sería 1 sobre 5 sobre x, que quedaría en 1 sobre 5x. Vamos a ver más ejemplos, pero ahora vamos a ver un caso que es diferente, digamos, para diferenciar. No tenemos aquí d sobre d de x de logaritmo de raíz quinta de x, sino que tenemos aquí d sobre d de x de raíz quinta de logaritmo de x, que es diferente a lo que vimos en el ejercicio anterior. ¿Qué podemos utilizar aquí? Aquí no vamos a utilizar la derivada de u sobre u, ya que tenemos aquí una función compuesta. Tenemos aquí f de x, u de x igual al logaritmo de x, y tenemos f de u de x, ¿no? F de x igual a raíz quinta de x, y u de x es logaritmo de x, ya que tenemos aquí una función que es compuesta. Bueno, pues en este caso, ¿qué aplicamos? Aplicamos la regla de la cadena. D sobre d de x de f de g de x es igual a la derivada de f en g de x multiplicada por la derivada de g de x. Aquí podemos identificar f de x como si fuera la raíz quinta de x y g de x igual al logaritmo de x. Olvidaros de esto. Bueno, pues vamos a seguir con la regla de la cadena. ¿Cómo derivamos esto? Tenemos d sobre d de x de raíz quinta del logaritmo de x es igual a d sobre d de x. Eso lo vamos a poner en forma de una potencia. Sería logaritmo de x elevado a 1 sobre 5. Y la derivada de f de x elevada a la potencia n es igual a n por f de x elevada a n menos 1 por la derivada de f de x. Lo vamos a aplicar aquí. Pues sería d sobre d de x de logaritmo de x elevada a 1 sobre 5 es igual a 1 sobre 5. Lo bajamos aquí, multiplicado por logaritmo de x elevado a 1 sobre 5 menos 1, y lo multiplicamos por la derivada del logaritmo de x. Es lo que tenemos aquí representado. Seguimos, ahora desarrollamos esto, nos da 1 sobre 5 por logaritmo
1 sobre 5 menos 1 pues sería menos 4 sobre 5. Esa sería la nueva potencia. Y d sobre d de x del logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Aquí tenemos un logaritmo de x que tiene una potencia fraccionaria que es negativa. Lo podemos bajar al cociente, nos daría una potencia aquí positiva, pues sería 1 sobre x multiplicado por 1 sobre el logaritmo de x potencia 4 sobre 5 y multiplicado por 1 sobre x. Hemos bajado este término al cociente y hemos cambiado su potencia de menos a más. Bueno, pues al final el resultado es igual a 1 sobre 5x por raíz quinta del logaritmo de x elevada a 4, ya que tenemos aquí potencia 4 sobre 5. Sería raíz quinta del logaritmo de x elevada a 4. No hay que confundir, en este caso utilizamos la regla de la cadena. En el caso anterior utilizamos la derivada de u sobre u. Bueno, la primera parte hemos